¿Te han puesto alguna vez ventosa? ¿Las ventosas? Moviéndolas no recuerdo, ¿no? O sea, yo creo que las han puesto fijas en algún momento de la vida, hace muchos años. Vale, pues las ventosas, tal como yo te las estoy poniendo, lo que hace es que circule mejor la circulación sanguínea entre la musculatura y lo que hace también es que el músculo se separe de la piel y recupere el movimiento. Si lo dejas fija, y lo que hace es que la circulación sanguínea lleve a la zona todo lo necesario para que se cure el músculo. Por eso se crea pues el moratón. La sangre lleva todo lo necesario, todo lo que hayamos comido, claro. Todo lo que hay en la sangre cura la zona. Y normal que me haya dado tos. Pues mira, no sé. ¿Te he apretado mucho y te ha dado en la garganta? No, no creo. O sea, no he sentido eso, pero es verdad que me ha dado tos. Vamos, verdad que yo estoy tosiendo, pero que ha sido justo en ese momento que he llamado la atención y digo, tendrá algo que ver. No. Vamos a ver, tóseme. Ahora mismo no. No tiene nada que ver. Creamos lo que se llama hiperemia, que es que haya más cantidad de sangre en la zona y cura la musculatura. Además, relaja muchísimo. Sí, la verdad que es muy gustoso. Noto como un pinchazo. No sabía que tenía un contrato. Yo pensaba que estaba más raro. Es lo que tienen las tensiones musculares, ¿El qué? que pinchan. Sí, tela. Me noto como si me estuviera hablando yo qué sé, con un destornillador, ¿sabes? Un pinchazo. Pues sí. Y ahí tienes otras. ¿Ves cómo saltan? Sí. Yo que me notaba bastante regular ya, la verdad. De hecho, ayer, no, antes de ayer, me puse malísima, pero malísima con el cuello. Además me puse insoportable también. Me puse, vamos, hasta pegaste un grito por ahí también. Pero porque se me pegó el cuello mucho, me empezó a doler la cabeza y empecé a no ver, a tener el ceño fruncido todo el rato y era horroroso. ¿Y no veías? Es como, no veía bien, o sea, veía, pero veía muy borroso. Borroso. Y estaba entre preocupada, enfadada, dolorida, tenía todo, y el ceño fruncido todo el rato, pero que no lo hacía queriendo, que lo tenía así. Es que cuando hay dolor Fuerte.
uno no se siente bien. Claro, claro, pero es que era como muy fuerte, ¿sabes? De que me había dado un leñazo muy gordo el cuello. Sí. Así he estado yo también esta semana. Medio gritando también. Hombre. Sin gritar, sin gritar. Se grita. Pero sí enfada. Sí, es que te enfada. Te enfada, te enfada. Creo que te enfada. Además, uno te dice, pero que estoy más enfadada de lo normal. De lo ¿sabes? normal. Que claro, cuando estás muy dolorido es que es como que no sé, la sensación de injusticia de la que viene esto ahora. De injusticia, injusto. Sí. Esto es injusto. Es que, ¿a que sí? Es Sí. Que, bueno, yo siento eso, es como yo que he hecho para merecerme esto. De acuerdo. Y además que yo se lo decía, digo, si es que yo quiero estar contenta. Yo lo que quiero muchas veces cuando me pasa eso es que corten el trozo y se ha terminado. Eso lo digo yo también, dije, me entran ganas de que me quiten el cuello y ya está. Ahí está. Yo cuando me dolía las lumbares yo decía, mira, cortarme de aquí para abajo y se ha terminado el sufrimiento. Darme una paguita, por favor. Pero es que es verdad que te pones en el celular, ¿sabes? Y se me quitan el cacho y se me pegan un chocazo. Un chocazo o me hace algo. Uf, es que te pones de... Es que lo peor es la mala leche que te entra, Sí. ¿sabes? Te dice, mira, es que tengo tensión muscular, contractura, lo que sea, o toda la vez, pero lo que más tengo es maldad. Lo que más tengo es maldad. Totalmente. Muchas veces es lo que pasa. Y es que además yo creo que a mí se me ha acumulado eso me mogollona mucho la últimamente. Y a lo mejor de ahí tanta maldad. Pero bueno, tú no te preocupes que ahora yo te doy el masaje y se te va la maldad. Y me Tú no te vuelvo preocupes. buena. Te vuelve como buena. Un angelito. Ahí está. No, pero fuera de tontería, cuando ya te quitan las contracturas, De repente eres como ves la vida de rosa, ¿eh? Sí, tienes más amigos y Tiene- todo. sí, hay amor en la vida. Y es verdad. Porque es que incluso cuando te destensionas un poquito simplemente, aunque sea porque te has tomado un ibuprofeno, ¿sabes? Pero estás un poquito más normal, se te nota en el ánimo que te dice, uy, mira qué amable está. Sí, sí. Qué amable se ha puesto. Y te puedes concentrar mejor, Sí. haces mejor tu trabajo. No te Exacto. quiero decir nada. Hombre, yo el día ese que me dio el leñazo no podía hacer nada. O sea, fue como me voy a sentar y me voy a quejar, ya está, eso es lo que voy a hacer hoy. No me para más, porque es que era imposible. Yo quería ir al gimnasio ese día. ¿No vas al gimnasio? Sí, no, digo que Sí, sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que ese día con el leñazo que me dio en la espalda, como que no. Si no, la tengo que parar porque ella con la espalda así y muchas veces que está mala quiere ir al gimnasio, tío. Pues gimnasio no, teniendo la espalda así, ¿no? Pues ir a hacer pan y a dormir. Hombre, sí, Muy bien. en los momentos agudos es verdad que me tengo que controlar, pero es que me creo que no pasa, bueno, que no pasa nada, que es como, bueno, como estoy así muchas veces, pues, ¿Tú conoces el alpagofito? ¿el qué? El arpagofito No me suena. ¿Eso qué? es una planta medicinal, exactamente es una seta, Ajá. ¿vale? Que es un antiinflamatorio natural. Ajá. Pues no lo conocía. Pues cuando te dé, te lo compras, los hay o en infusión o en cápsula. En infusión
vas a lamer una hoja. Entonces yo te aconsejo que te lo tomes en pastillas. Vale. Te tomas durante una semana 3 capsulitas. Vale. Y vas gestionando eso, aunque vengas a darte masaje, pero lo vas a llevar mejor. Vale, alpagofito. Arpagofito. Vale. Queda guardado en el vídeo, igualmente. Vamos, ahí lo vas a tener de tirón. Oye, pues mira qué guay. Yo prefiero esas cosas, la verdad, porque me da un coraje estarme tomando pastillas con una edad. A mí también. Fíjate tú que yo, como os he dicho, tengo fibromialgia y antes de tomarme la pastilla, tiene que ser que me duela tanto, 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 tanto que no me pueda levantar de la cama. Y el día que también me pongo de mal humor, claro está. Es que es normal, es que Sí. es para no ponerse de mal humor cuando estás así. Es que date cuenta que nos duele todo el cuerpo. Claro, claro. O a lo mejor hoy me levanto con un dolor de espalda y mañana con un dolor de pie. Y pasado con un dolor de rodilla. Y al otro con un dolor de todo. Y no sabes a qué viene eso. Ahí está. Y Pero dices tú, la de verdad, sensación en de serio. injusticia, ahí está. Ahí está. Ahora, te tomas la pastilla y dices tú, ya soy una mujer, ¿no? Ya está todo bien. Está todo bien, o felicidad. no, pero yo no lo noto. Pero por lo Eso es lo que digo yo con el diazepam, cuando a lo mejor me queda más remedio porque estoy ya mareada con fatiga y con todo. Y digo, yo seguramente estoy igual, pero me da igual. ¿Sabes? Entonces, Totalmente. la sensación que te deja de quizás no está todo bien, pero lo parece. Pero es verdad que prefiero no tomarlo. De hecho, me resisto mucho de que no. Yo prefiero, o sea, yo generalmente es verdad que suelo tomar algún tipo de antiinflamatorio natural. Yo que soy muy de tomar infusiones, pues me tomo bastantes infusiones y las voy mezclando para que no me sepan a hoja seca. Pero mira, las infusiones me gustan también bastante. O sea, ¿Sí? los tés y. ¿Verdad? Sí, sobre todo de todo tipo, más o menos. Antes nada más que me gustaban con leche, ahora pues que si me lo echabas con agua no me gustaban, pero ahora sí, ahora también me gustan con agua. Estoy abriendo mis horizontes. Muy bien, muy bien. Es que me Pues gustan, nada. me gustan, sí. Además, me parecen interesantes, aparte de que suelen tener muchas propiedades. Cuando las vas mezclando es que tienen sabores interesantes, ¿sabes? Sí. Qué curioso. Yo suelo tomar mucho infusión de tomillo. Pues esa creo que no la he tomado sola, sino que era la típica bolsita de estas que vienen con varias cosas y con tomillo también. Pues yo he tomado mucho infusión de tomillo, sobre todo cuando estaba embarazada. Lo que pasa es que cuando estás embarazada no te puedes tomar más de 2 al día, Sí. porque te da tiroides. Ah, Pero me la tomaba mucho porque como me resfriaba y no podía tomar absolutamente nada, y cogía unas bronquitis horribles, pues me tomaba un par de infusión al día y por lo menos me paraba un poquito la tos, me limpiaba el sistema ajá. respiratorio. Pues eso me viene bien seguro, porque yo me resfrío bastante. Pues cuando te resfríes, infusión de tomillo con media naranja, medio zumo de naranja y una cucharadita de miel. Pues me la apunto. Yo me tomaba una de jengibre y no sé qué más. También. Eso es buenísimo también. Además está muy buena, porque Sí. estaba muy buena, le digo, que está como entre picantito, porque el jengibre te da como un picantito y Sí. digo, qué cosa más buena. Digo, yo esto porque no lo he descubierto, ¿eh? No, por lo visto el jengibre es mega maravilloso para muchísimas cosas. Digo yo, por favor, pues dame un palo de jengibre que me lo como a bocado. El jengibre lo he hecho yo en el puchero. Ah, sí. ¿Y pica entonces el puchero un poquito? Nah, no pica lo suficiente. No pica lo suficiente. Yo le he hecho un cachito chico. Según la medicina tradicional china, ese pique que tú sientes Sí. es lo que hace que todos los fluidos salgan hacia afuera. Ah, Por eso hay en muchas culturas que toman pique constantemente. es como los hindúes, ¿no? Efectivamente. Porque eso hace que todo lo malo que esté dentro salga afuera.
Entonces yo lo suelo echar en el puchero. Para que en invierno, cuando tomamos pucherito que ya está caliente en sí, Sí. le dé ese puntillo de sacar hacia afuera todo lo malo que hay dentro. Ah, pues eso, a ver si yo solo quiero probar el puchero con jengibre. Que a mí me gusta que piquen las cosas, ¿no? Un poquito, o sea, que a mí Para que me te gusta- pique va a tener que echar por lo menos un tanto así. Un tronco, ¿no? Claro. Yo le he hecho un cachito así. Chiquitito. Pero bueno, le puedes echar un trozo grande. Lo que pasa es que sí es verdad que tiene un sabor que a lo mejor yo empezaría por echar un cachito Sí, y iría comprobando si tú admites el sabor claro, dentro del puchero. claro, claro, Porque el sabor está muy rico, pero estamos acostumbrados a tomarlo fuera, claro. en otras cosas. Yo se lo he hecho a muchísimas comidas, pero claro, Hay que tener costumbre. eso, no vayas a... Sí, porque es verdad que la primera vez que pruebas el jengibre no te hace tanta gracia. O sea, Hombre, claro, te resulta claro. Yo recuerdo que fue en Bali, que nos pusieron un montón de tés sí, distintos en un sitio para probar no, café y tés, porque allí era muy típico el café. sí, Y había uno de los cafés, eso, era un café y un té de jengibre, pero era el café. Cuando me lo tomé, digo, mira, se me abrieron todos los chakras. Digo, yo, de tirón. de tirón. Pero me resultó entre me gusta, pero no me gusta, porque me dejaba como con la cara rara, ¿sabes? No sé si me gusta, es raro. La primera vez es raro. Pero A mí después- la primera vez me sabía a pastilla de jabón, Ah, no, porque sabe como muy fuerte. muy fuerte, que no estás acostumbrado, pero ya después le coges el saborcillo y dices tú, uy, qué rico. ¿Y le encuentras el gusto? Sí, le encuentras ya el gusto y ya te digo, yo lo utilizo en muchísimas comidas. Pues me lo apunto porque yo nada más que me lo he tomado en un bebido. Nunca he comido nada que tenga jengibre, la verdad. O sea, que nunca he cocinado nada con jengibre ni he visto nada que tenga jengibre. Bueno, la tortilla francesa que yo hago, ¿Tú le le echo echas jengibre, jengibre? claro, jengibre, cúrcuma, Ah, ¿sí? claro. Por eso no lo sabía yo que le echabas tu jengibre. Pues eso está muy bien. Eso está muy bien ahora en Sí. invierno. Sí, porque además es antibacteriano, la cúrcuma o el jengibre, no me acuerdo cuál de los dos. Bueno, tiene un montón de propiedades, que sea antiinflamatorio, antibacteriano. Sí, sí. La cúrcuma. La cúrcuma. La cúrcuma, ¿no? La cúrcuma, con la cúrcuma hago yo pasta. O sea, le echo cúrcuma. Se queda toda una naranja la pasta, pero me gusta mucho. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno. Le echo cúrcuma y huevo y con eso le hago la salsa, ¿sabes? Bueno, la salsa, que la salsa realmente es cúrcuma. Sí, Y está muy buena. Uf, ay, bueno. sí, ¿no? Aquí, ¿verdad? Sí, hay- Tienes ahí y ahí. Es que tengo ahí. Tienes en las dos. Pero sobre todo ese lado, es que también me está dando mucho tralla. Por la parte, sí, era así por la parte de arriba, pero ahí también. La presión bien. Sí, aguanta. De hecho, incluso me gusta que yo note que me duele un poquito porque me da la sensación de que así después me va a doler menos. Sí, sí. O sea, que puedes apretar sin miedo, vamos, que yo no... Vale. Que no te... que aguantas bien. Aguanto. Ah, lo que aguanto vale después está jodida con el cuello, o sea que ahora mismo lo que tú quieras, como si me quiera dar una piedra.
antebrazo también lo tiene Fatal. cargadito, ¿eh? Es que les da tanto cambio de menos. Pero mucho, mucho, mucho. Y el violonchelo, que le pesa todo el violonchelo. Me he hartado, pero mucho horas y horas diarias continuamente. Eso es lo normal. Totalmente. Normal que sea así. ¿Bien? Sí. Yo aguanto. Es fuerte. Sí, no, es que sobre todo es que como que agradezco, ¿sabes? De la cómo de cuestiones cosas, ¿sabes? Como No, no, y además que el cuerpo te lo agradece en el momento, vamos. sí. Como que aguanto bien ese tipo de dolor. No me molesta. Voy a coger la sillita de allí.
muy tensionada. Sí. Que no me la ha tenido duele tanto la cabeza. Fíjate cómo tiene ahí la tensión. Sí. Tienes un punto de tensión y hay otro. Sí, es que justo lo que me dio la otra vez fue sobre todo dolor de cabeza, o sea, del cuello. Pues yo sabía que venía del cuello. ¿No?